Como escucharon en la mañana, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Sí? A ver, comencemos. Señorita Cáceres, ¿qué entendía usted por anatomía? Era la ciencia que estudiaba la estructura y forma del cuerpo humano. ¿Segura? ¿Verá que estoy diciendo solamente anatomía, no? ¿Segura? A La ver, estructura de los seres vivos. bueno, puede ser, señor Mora. A ver, ¿alguien más? Para ser más democrático, deme un número, señorita Cáceres. 11. A ver, espérese un ratito, no le puedo abrir. A ver, comentemos según mi monitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Señor Vizcarra, ¿qué era la anatomía? Ahí sí me escucha, Elisa. No se me Sí, se lo estaba. escucho ahí. Eh, la estru- Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos. Bueno, como les decía, bueno, para seguir, ¿no? Es la ciencia que estudia la forma y estructura de un ser. Como dice el señor Mora, los seres vivos, ¿no es cierto? Pero se acuerdan que les decía que puede ser, había anatomía humana, anatomía animal y anatomía vegetal. Sí, por eso les decía a la señorita Cáceres, está segura. ¿Sí? Cuando yo les decía solamente anatomía, es en forma general. Si yo le digo anatomía humana, ahí sí estudia la forma y estructura del ser humano. Si yo les decía anatomía animal, forma y estructura de un animal. ¿Sí? Si yo les decía de las plantas, forma y estructura de las plantas, ¿no es cierto? Desde ahí partamos. Luego les decía que la anatomía se divide en varios capítulos. Dentro de estos capítulos teníamos la anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva, como la palabra lo está indicando, describe, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tengo aquí el celular, ¿sí? Y voy a describir. Digo, primero, a ver, es de color azul, tiene la forma cuadrada, tiene teclas, tiene números. Eso es lo que estoy describiendo, ¿no es cierto? Eso es lo que estudia la anatomía descriptiva. Dentro de estos capítulos de descripción que tiene esta anatomía, básicamente tenemos a los diferentes capítulos que forma nuestro cuerpo humano. En otras palabras, los diferentes aparatos y sistemas que están formando el cuerpo humano, ¿no es cierto? Vean, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí en nuestro cuerpo humano? Tenemos articulaciones, tenemos órganos, tenemos músculos y cada uno de estos cumplen diferentes funciones dentro de este, ¿no? Ven, tenemos el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. Pero cada uno de estos cumplen, vuelvo y repito, diferentes funciones. En conjunto, sí, todos estos sistemas, órganos y aparatos forman el cuerpo humano, ¿sí? Y dentro de estos sistemas tenemos básicamente el sistema locomotor, ¿sí? El sistema locomotor, como su nombre nos está indicando, nos sirve para movernos, ¿sí? Si no hubiera este sistema locomotor, simplemente no pudiéramos movernos, ¿no? Fuéramos como una piedra, seríamos estáticos o estaríamos estancados en un solo sitio, ¿sí? Pero para su estudio, básicamente, el cuerpo humano se divide en tres regiones naturales. ¿Cuáles son estas regiones naturales? Cabeza, tronco y extremidades. Dos superiores y dos inferiores. La cabeza, obviamente, como les dije, está formado por el cráneo y por la cara. El tronco está formado por las costillas, vértebras, peto externo costal y el cinturón escapular. Las extremidades, ¿no es cierto?, son dos, superiores e inferiores. Y aquí también tenemos la cintura pélvica, ¿sí? A este nivel. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Algo, por favor, ahorita les estoy
haciendo un pequeño resumen. Bueno, si no tienen alguna pregunta, seguimos. Las extremidades superiores e inferiores, ¿no es cierto? Básicamente las superiores nos sirve para la aprehensión, ¿sí? ¿Qué significa aprehensión? Sujetar objetos, ¿no? Y las inferiores nos ayudan básicamente para la locomoción. El aparato locomotor, como les decía anteriormente, está formado por los huesos, por las articulaciones y por los músculos. Los huesos básicamente son los que forman el armazón, ¿no? De nuestro cuerpo. Las articulaciones son los puntos de unión entre los diferentes huesos. Y los músculos son propiamente los que ayudan a mover, ¿sí? Con la contracción de estos, ¿sí? Ayudan a que nosotros nos pongamos o nos podemos movilizar. Dentro de la anatomía descriptiva, básicamente la osteología es la parte que estudia a estos huesos, ¿sí? Huesos del cráneo, hueso del tórax, huesos de las extremidades, ¿sí? Y huesos, bueno, de las extremidades. Haciendo un análisis en relación con los diferentes huesos que tienen los animales, vemos que tenemos una similitud, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros estamos en posición erguida, estamos en posición de pie, ¿no es cierto? Los animales, en cambio, están en cuatro patas, pero básicamente tienen lo mismo. Vean, cabeza, ¿sí? Tronco y las extremidades. En este caso, a los animalitos se les llaman las extremidades las patas, ¿no es cierto? Aquí tenemos también un gato, tenemos un caballo y tienen lo mismo. Cabeza, tronco, extremidades, cabeza, tronco y extremidades. ¿Sí? Tenemos lo mismo. Cuando hablamos, en este caso, ya directamente de los huesos, ¿sí? Como les decía, el esqueleto prácticamente está formado aproximadamente por 206 huesos que forman la economía humana. Antiguamente los huesecillos del oído se le consideraban como huesos, pero ahora se ha visto que solamente son cartílagos, ¿sí? Les decía, los huesos forman el armazón del cuerpo. Si no tuviéramos este armazón, fuéramos como gelatinas, ¿no? Además, también nos sirven para formar cavidades protectoras como la cavidad craneal que aloja al cerebro, la cavidad torácica que aloja al pulmón y al corazón y otros órganos, y la cavidad pélvica que aloja al aparato reproductor. ¿Sí? Y además nos sirve como punto de fijación para músculos, órganos, tendones y ligamentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo? Solamente estoy haciendo un pequeño resumen, ¿no? Bueno, de acuerdo a su forma, los huesos se clasifican en tres tipos de huesos. Huesos largos, huesos planos o anchos y los huesos cortos. Los huesos largos generalmente los tenemos en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Nos ayudan para el movimiento. Los huesos cortos los tenemos en sitios donde realizamos fuerzas, ¿sí? ¿Dónde son estos? En la columna vertebral y en los huesos que forman las manos y los pies, ¿ya? Huesos planos o anchos, ¿sí? Como les dije anteriormente, forman cavidades protectoras. Al formar estas cavidades protectoras, ¿no es cierto? Necesitan ser un poquito amplios, ¿sí? Y también sirve para inserciones musculares. Aquí tenemos otras imágenes de hueso largo, hueso ancho o plano y hueso corto. En cuanto a la estructura de los huesos, tenemos tres clases de tejidos que se acuerdan. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuáles serán esos tejidos? Esponjoso, Ya, muy bien, señor compacto Morán. Ya, muy bien. y el otro no recuerdo bien. A ver, alguien que le ayude al señor Mora. Muy bien. Era el tejido esponjoso, compacto y areolar. Ya, muy bien. Los tres tejidos, ¿no es cierto? Compacto, esponjoso y areolar. Compacto, si hablamos de un hueso largo, lo tenemos en la parte media, ¿sí? Esta parte media se llama diáfisis, ¿sí? Y los extremos tenemos tejido esponjoso.
Estas se llaman epífisis, ¿sí? Pues repito, parte central del hueso largo, diáfisis, y los extremos se denominan epífisis. En la parte central tenemos tejido compacto, en la epífisis tenemos tejido esponjoso. Y en la unión diáfiso-epificiaria que se llama, o la unión de la diáfisis con la epífisis, tenemos tejido areolar. Les comentaba, ¿no es cierto?, que de estos tres tejidos, el tejido esponjoso era el más fuerte. ¿Por qué? Porque las fuerzas se distribuyen en este tejido, perdón. No así en el tejido compacto, ¿no es cierto? Porque el impacto viene en un solo punto y por eso se producen las fracturas. Y el tejido areolar, en cambio, por ser sus trabéculas más grandes, ¿no es cierto?, que en el tejido esponjoso también les hace como zona de fractura. ¿Sí? En los huesos del cráneo, este tejido esponjoso toma el nombre de diploe. ¿Sí? Este nos ayuda a soportar así también impactos que se producen en estas cavidades. Como les dije antes, eran cavidades protectoras. En los huesos cortos tenemos más tejido esponjoso. ¿Sí? Solamente tejido compacto tenemos en la periferia. Como les decía, aquí vamos a soportar mayores fuerzas, específicamente en la columna vertebral. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, siguiendo, tenemos las articulaciones. ¿Sí? Las articulaciones, como su nombre nos indica, nos sirven ¿para qué? Para unirse hueso con hueso. ¿Sí? Pero tenemos tres tipos de articulaciones, básicamente. ¿Sí? O como dice aquí, sitio de unión entre dos o más huesos, independientemente del grado de su movimiento. Tenemos tres tipos de articulaciones. Una que es la diatrosis, que son básicamente las que tienen movimiento. Las anfiatrosis son movimientos reducidos. Y la sinatrosis sin movimientos. ¿Sí? La diatrosis generalmente la tenemos en la columna vertebral. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, en los huesos largos, en las extremidades. Sí, ya les estaba diciendo mal. ¿Sí? En las extremidades, porque ahí realizamos todos los movimientos, ¿no es cierto? Que es extensión, flexión, circunducción, sí, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, supinación, pronación. Todo esto tiene nombre, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer y son en las extremidades. Las anfiatrosis son casi inmóviles, como les decía. Lo tenemos generalmente en la columna vertebral y en el peto externo costal. ¿Sí? Y las sinatrosis no tienen movimiento, simplemente son puntos de unión o de sutura, ¿sí? Entre huesos vecinos, ¿sí? Donde los tenemos pues, básicamente en las cavidades protectoras. En las diatrosis, o mejor dicho, hay elementos que conforman las articulaciones, ¿sí? Estos dos elementos ayudan a reforzar. Como ustedes pueden ver, las articulaciones no son, ¿cómo les puedo decir? Si un hueso se une con otro hueso, produce bastante dolor. Para esto, ¿no es cierto? Se producen elementos blandos que ayudan a que estas articulaciones no produzcan ese dolor. Y son los elementos que conforman las articulaciones. ¿Cuáles son estos? Tenemos a este nivel el meñisco interarticular, ¿sí? El meñisco se forma inversamente a las cavidades. Si aquí tenemos una especie de saliente, en el meñisco tendremos un entrante, ¿no? Tenemos el líquido sinovial o sinovia, ¿sí? Tenemos los ligamentos de refuerzo, tanto a distancia y los que son cortos, que están formando la articulación. Bien, aquí podemos ver, ¿no? Vean los diferentes tipos de articulaciones. Vean, diatrosis móviles, anfiatrosis semimóviles y sinartrosis sin movimiento, ¿sí? Huesos del cráneo, básicamente. Bien, aquí tenemos todos los movimientos, por eso necesitamos eso. Según el tipo, tenemos fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Vean, en esta imagen tenemos aquí un esqueleto, ¿no? Bien, si estuvieran así, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Unidos de esta manera, los huesos serían unos dolores bastante grandes.
¿sí? Por eso necesitamos estos tipos de unión. Y aquí le podemos ver de mejor manera, ¿no? Vean, aquí tenemos el meñisco interarticular, el líquido sinovial y los ligamentos. El meñisco también hay diferentes formas, de acuerdo al lugar o al sitio donde se produzca el movimiento. Aquí también podemos ver, esta es la articulación coxofemoral, formado por el hueso coxal y el fémur. Aquí tenemos lo que es el líquido sinovial, tenemos el meñisco interarticular, los ligamentos, ¿sí? A los extremos que ayudan a encapsular, ¿sí? Ayudan a encapsular las articulaciones. Aquí tenemos otra articulación. Esta es la articulación occipito, esta es la articulación del maxilar superior, ¿sí? Maxilar inferior, perdón, con el cráneo, ¿sí? Es que este es el movimiento que nosotros hacemos de apertura y cierre, ¿no? Que yo les decía en la otra clase, ¿sí? Aquí el meñisco no es que simplemente hace esto, sino que se desplaza hacia adelante para nosotros poder abrir la boca, ¿sí? Vean, este es otro tipo de articulación a nivel de la rodilla. Vean cómo se va formando los diferentes tipos, pero todos tienen meñisco articular, líquido sinovial y los ligamentos. Vean aquí otro tipo de articulación que les decía. Esto es ya con la columna vertebral. Aquí tenemos el axis y aquí tenemos el atlas, ¿sí? Estas nos ayudan cuando se coloca aquí la cabeza para nosotros tener los movimientos de lateralidad, sea a la derecha o sea a la izquierda. Y las suturas que les decía, vean, aquí tenemos a nivel del cráneo. Ustedes pueden ver a manera de dientes, a manera de sierra, ¿no? Vean, este en cambio es vis a vis, que se llama. Vean, a esta tenemos aquí en cambio articulación a manera de silla de montar. Vean, esos tipos de articulaciones las encontramos en el cráneo, como podemos observarlas, vean a este nivel. ¿Sí? Aquí es la articulación entre el parietal y el occipital. La vis a vis tenemos entre el temporal y el parietal. Vean, en frontal y parietal. Tenemos entre el malar y el temporal. Vean, aquí tenemos el nasal y el maxilar superior. Vean, todos se unen, ¿no? En la parte interna del ojo. Vean, aquí tenemos el etmoides con el frontal y con el malar. Bueno, en fin, tenemos un sinnúmero de articulaciones. Vean, aquí también tenemos una imagen, ¿no? Vean, aquí cómo está encapsulada la articulación, ¿sí? Estos son ligamentos, ¿sí? Que refuerzan la articulación para que nosotros podamos movernos. Estos son cortes, vean, de las articulaciones. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? ¿No? ¿Les quedó claro, por favor, este resumen? Bueno, para hacer un resumen final, ¿sí? Para que me entiendan de mejor manera. Voy a hacer un poquito de recorrido, ¿no? La anatomía, forma y estructura de un ser. Puede ser animal, puede ser humana o puede ser de plantas, ¿sí? Entonces, eso estudia la anatomía, forma y estructura, ¿sí? La forma de los músculos, la estructura de los músculos, ¿no? Dentro de esto tenemos la anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva describe las estructuras de los diferentes partes que conforman el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por diferentes órganos, aparatos y sistemas, ¿sí? Dentro de estos tenemos el sistema locomotor. Este sistema locomotor está formado por tres partes fundamentales: los huesos, las articulaciones y los músculos, ¿sí? Pues yo repito, huesos, articulaciones y los músculos, ¿ya? Eso forma básicamente el sistema locomotor. Los huesos, ¿qué características tiene o qué funciones tiene? Forma el armazón del cuerpo, ¿sí? Forma cavidades protectoras para órganos delicados y también son puntos de fijación de músculos, tendones o ligamentos. En otras palabras, ahí se van a unir, ¿no?
y también se unen ciertos órganos. ¿Ya? En la clasificación de los huesos tenemos 3. Huesos largos, huesos anchos y los huesos cortos. Cada uno de estos con características diferentes de acuerdo a la zona donde están ubicados. Huesos largos en las extremidades sirven para el movimiento. Huesos cortos, ¿sí?, sirven para soportar fuerzas. Lo tenemos en la columna vertebral y en los huesos de las manos y de los pies. Huesos anchos o planos los tenemos a nivel de cavidades protectoras, como son cavidad craneal, también lo tenemos en la cintura escapular, que está formada aquí en los hombros, ¿sí? Y en la cintura pélvica. ¿Ya? Las articulaciones, como les decía, hay 3 tipos: diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Diartrosis con movimientos, anfiartrosis, movimientos reducidos y sinartrosis sin movimiento. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Después de haber escuchado esto, ¿les quedó alguna duda, por favor? Lo que me olvidaba. ¿Cuáles son los elementos de las articulaciones? Los elementos de una articulación es superficies articulares, que vienen a ser los huesos, ¿sí? También vienen a ser el meñisco interarticular, el líquido sinovial o sinovia y los ligamentos que refuerzan esta articulación. Ojo, ¿no? Por favor, esto no está en el libro. Vuelvo y repito. ¿Cuáles son los elementos de una articulación? Son 4 elementos básicos. Superficies articulares, que vienen a ser los huesos, ¿sí? El disco interarticular, el líquido sinovial o sinovia, ¿sí? Y los ligamentos. Dentro de los ligamentos tenemos un montón de ligamentos. Ligamentos de refuerzo, ligamentos a distancia, ligamentos cortos, ¿sí? Pero eso no es ahorita objeto de nuestro estudio, ¿no? Para los que vayan a estudiar medicina o odontología, y les han de explicar de mejor manera esta situación, ¿sí? Pero ahorita simplemente es de manera general. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí creo que quedó claro todo, ¿no? Sí, señor Burgos. ¿Me puede repetir la parte en la que dijo el disco de las articulaciones? No la entendí. A ver. Lo que te decía son componentes de una articulación, ¿sí? No, que ya no pasa, espérate un ratito. Bueno, ¿cuáles son los componentes de una articulación? ¿Sí? Tenemos el meñisco, verás, las superficies articulares. Estos vienen a ser los huesos, ¿no? Lo que estoy señalando, esto viene a ser una superficie interarticular, que son los huesos que se contraponen, ¿no? ¿Sí? Ya. Dentro de estos tenemos el meñisco interarticular, ¿sí? El meñisco interarticular se asemeja o adopta la forma de estas superficies articulares para que no haya ese rozamiento que les decía, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso va a estar ubicado siempre entre los 2 huesos, ¿ya? Tenemos el líquido sinovial o sinovia. Este líquido sinovial es como un lubricante, ¿sí? Que tiene las articulaciones para poder mover. Es más o menos la función que hace el aceite en el motor del carro, ¿no? ¿Sí? Ayuda a que estos engranajes no se dañen. Entonces aquí es de igual manera. Y tenemos hacia afuera unos ligamentos, ¿sí? Estos ligamentos refuerzan esta articulación, ¿sí? Imagínate si no hubiera estos ligamentos, ¿qué pasara con los huesos? Estuviéramos caminando, para que se saliera así, ¿no es cierto? Pero como hay este ligamento, ¿no es cierto?, a los lados, ayuda a que esta articulación no salga, sino que simplemente cumpla su función, ¿sí? ¿Ahí me entendiste? Entonces vuelvo y repito, hay 4 elementos: superficies articulares, meñisco interarticular, líquido sinovial o sinovia y ligamentos. Como les decía, los ligamentos hay de diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos otra articulación y tenemos lo mismo: superficies articulares, cabeza del
fémur, vean, ¿sí? Aquí tenemos el meñisco interarticular, líquido sinovial y ligamentos, ¿sí? Esos son los elementos básicos que están formando, como les decía, de acuerdo a la ubicación, todo eso, si hay diferentes tipos de ligamentos, ¿no? Ustedes han de haber oído ligamento cruzado, tendón de Aquiles, vean, son diferentes tipos de ligamentos que ayudan a reforzar este tipo de articulación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, Sí, la próxima semana vamos a ver ya un nuevo tema que es los músculos, ¿no? Ahí ya nos van a activar la plataforma para que sigamos subiendo las actividades. Por favor, señores, señoritas estudiantes, pilas, estamos terminando básicamente ya este año lectivo. Trate de subir las tareas, ¿sí? Cuando se le indica. No se deje acumular. No se deje acumular. Usted es el que prácticamente se pone el pie, ¿no? Y después no puede presentar ni una ni otra tarea. Simplemente cumpla en el tiempo establecido y tranquilamente usted va a pasar el año. ¿Sí? Y la otra, no al plagio, ¿no? No a copiar lo que hizo el compañero. Mucho ojo en ese sentido. ¿Sí? A veces piensan que nosotros como profesores no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. ¿Sí? Los pilas en eso. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado en esa situación, señores estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Señor Vizcarra, ese es el perrito que hace 2 años le llevaba a su hermana, que era chiquitito, ¿no? Que le veo ahí que le tiene. Sí, dicen, es Le que... llevaba en la mano, me acuerdo que el perrito. Sí, dicen, es que mi mamá está trapeando la casa y me dijo que le coja un ratito. Ah, no, sí porque le vi, no le estoy hablando, sino que me acordé que su mamá o su hermana le llevaba ese perrito y en la mano le tenía. Mm, Sí, está grande ya, dice. bueno, entonces señores, pilas, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase con un nuevo tema. Hasta luego, que les vaya muy bien. nos vemos, dicen. Hasta luego. Hasta luego, Marquita. Hasta luego, ¿Qué más, chicos. Francisco? Nos vemos, cuídese.